Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué lindo verlos. Vamos a orar y después vamos a ver un video. ¿Ya? Gracias, Jesús, por este lugar. Gracias por la conferencia. Pedimos para que tú sigas hablándonos en este tiempo cuando hablamos de plantando iglesias y levantando, capacitando líderes. Necesitamos de tu apoyo siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo. Sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Escuchamos a Cory hablando de la Gran Comisión ayer. Y la Gran Comisión no es solo alcanzar a Sudamérica, es alcanzar al mundo. Es llegar a los que nunca han escuchado. Y qué importante es tener una visión muy grande de lo que Dios quiere hacer. Pero si ustedes son como yo escucho los testimonios de los pastores que han compartido con nosotros. Veo la foto de la iglesia de Hugo Limón ahí, que tiene tan poco tiempo, y veo cuántas personas hay. Escucho y veo lo que Dios ha hecho con Calvary Chapel en los Estados Unidos. Y por un lado me gozo. Pero para ser honesto, parte de mí se queda frustrado porque me quedo pensando, soy pastor
de una iglesia muy pequeña. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos en Sudamérica, nuestras iglesias son pequeñas. Entonces la gran pregunta es cuál debe ser nuestra perspectiva y cómo debemos de empezar a plantar más iglesias y preparar misioneros que no solo van a alcanzar al pueblo, a la siguiente ciudad, etcétera, o ni siquiera al siguiente país que está cerca, sino cómo también enviar a otros a lugares donde nunca han escuchado probablemente el nombre de Jesús. ¿Cómo empezamos? De eso quiero hablar con ustedes. Cristo llegó a un mundo que nunca había conocido de su gracia. Y me encanta porque la forma que Cristo empezó a alcanzar el mundo fue tan simple. El plan de Cristo era hombres. Y cuando Cristo empezó, escogió a 12. No 12,000, sino a 12. Eso me anima a mí mucho, porque soy pastor de una iglesia pequeña. Y si me pides a mí 1,200, pues no hay manera. Pero quizás podría orar y alcanzar a 12. Y sabiendo que de esos 12, claro que por lo menos uno va a fracasar. Me anima también porque a veces fracaso. A veces hay hombres que también decepcionan. Pero no debe hacerme sentir, sino seguir adelante. Cristo escogió a hombres y no tenía un plan B. Entonces, si estás aquí como pastor, está fallando el micrófono, ¿no? Falta pila. Yo también, a veces me falta pila. Bueno, si eres como yo, pastor, líder de una iglesia pequeña, ni siquiera eres pastor, y eres un hombre que asiste a una iglesia, que participa en una iglesia y te gustaría formar parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, es cuestión de levantar líderes. Yo soy hincha de un teólogo que falleció hace unos años que se llamaba Howard Hendricks. Parte de su testimonio es que creció en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, el padre alcohólico, un barrio muy movido en sus tiempos, y llegó a una iglesia ahí, una iglesia pequeña en la ciudad, un hombre que se presentó al pastor y le dijo: pastor, yo tengo un llamado, Dios me ha llamado a alcanzar y predicar y enseñar, discipular a unos niños. Por eso me ofrezco como profesor de la escuela dominical. Y el pastor respondió: qué lindo. El problema es que en nuestra iglesia no hay niños. Tienes que buscarlos. El hombre buscó a un grupo de 10 niños, todos con padres alcohólicos o padres ausentes. Y empezó a enseñarles la Biblia, tomó interés en sus vidas. Y no fue como un profesor en la escuela dominical que siempre hay, que cuando los niños van creciendo, él se queda con los más chiquitos y pasan a otro lado, con otro profesor. No, él se quedó con ellos años, enseñándoles, demostrándoles tanto amor. Y de esos 10 chicos, si recuerdo bien, algo así como 8 de ellos llegaron a ser pastores. Porque tomó interés en ese grupo. La gran tarea de plantar iglesias empieza con hombres capaces de liderar a otros. Empezar con un grupo seleccionado. Marcos capítulo 3, los versículos 13 al 15, es donde vemos lo que hizo Jesucristo. Este pasaje ha sido clave para mí a través de los años. Dice que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Otra versión dice que les pidió acompañarle. Esa idea. Él quería pasar tiempo con ellos. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar
y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces, cuando hablamos de levantar hombres, es lo que hizo Cristo. Pero ¿cuáles son las características que debemos de cultivar en esos hombres? Y que deben ser cultivadas esas características en nuestras vidas también. Primero, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Algunos empiezan bien, pero en algún momento te das cuenta de que ya no se trata de Jesús, sino del líder. En vez de buscar el reino de Dios, están haciendo su propio reino. Cuando empezamos a decir, vamos a hacer tal cosa, tal evento, y si no lo hacemos bien, quedará mal mi nombre, ya es preocupante. Si estoy más preocupado por mi reputación que me preocupa el nombre de Jesús, eso es un problema. Cuando termino de enseñar o hacer un ministerio, estoy esperando escuchar los cumplidos. Me ha pasado. Y cuando los cumplidos se vuelven más dulces cada vez, en vez de pensar en glorificar el nombre de Cristo. Pero eso es algo que tenemos que cultivar en nuestras iglesias, que se trata de Jesús. Y entender, como dice Jeremías capítulo 17, nada hay tan engañoso como el corazón. Otra cosa que vemos es cuando la otra iglesia, en vez de ser apoyo para ti, se convierte en tu enemigo. El problema de construir tu propio reino es que por lo general, eres la única persona preocupada por tu bienestar. Es hermoso trabajar pensando en el reino de Dios y pensando en glorificar a Cristo. Y el lugar donde tú sirves al Señor, donde yo sirvo al Señor, si no estoy preocupado más por el reino de Dios que cualquier cosa, ese lugar se convierte en un lugar muy amargo, pasando poco tiempo. No vamos a incentivar a nadie a plantar más iglesias y seguir a Cristo, por lo menos iglesias sanas, si estamos pensando en nosotros mismos. Claro que necesitamos un liderazgo. Necesitamos personas capaces de liderar porque están siguiendo al líder. ¿Qué quiero decir con eso? A veces cuento que hace años hubo una división en nuestra iglesia en Lima, porque unas personas estaban en pecado y yo no quería confrontarlos. Y un sábado estaba terminando de armar la prédica y clamando al Señor y decía, Señor, haz algo. Y el Señor sentí que el Espíritu Santo me dijo, pero yo te he puesto a ti como pastor. Hazlo tú. Pero yo no quería hacerlo porque no quería causar problemas, no quería empezar algo que yo sabía que iba a terminar feo. Porque implicaba confrontar a personas que se iban a amargar, ¿no? Dice, hablando de liderazgo, que también el líder tiene que tener bastante fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Imiten su fe. Eso es muy importante. Eres una persona que estás creciendo en la fe, que confías más y más en el Señor. Puedes decir que confías más en el Señor que confiabas en Él hace 3 años, 2 años, 1 año. Pueden decir las personas que quieren imitar la fe que ven en ti. Eso es sumamente importante. Algo que no nos permite avanzar muchas veces, y más que todo en nuestra cultura,
por decirlo así, porque aunque no, nací en los Estados Unidos, mi estómago es peruano hace años, es que hay ese, si puedo hablar así, no quiero ofender a nadie, ¿ya? Pero a veces tengo esa idea de que algunos piensan que Dios es gringo. Porque Dios hace cosas para los gringos que jamás haría para nosotros. Pero el Dios del universo es tu Dios. Y no tienes que depender a nadie más que a Dios. Y tomar pasos de fe sabiendo que Dios va a hacer la obra. Porque Dios también es celoso. Y si tú tienes más confianza en los gringos que tienes en tu Dios, eso es un problema, ¿no? A veces siento que algunos que conozco, que me recuerdo de Gerión, ¿se acuerdan de él? Que en un momento estaba dudando un poco y pone la lana ahí y para no contar toda la historia, le dice, yo si realmente es de ti, que la lana se quede seca y que todo alrededor esté mojado. Y a veces he visto hombres que Dios confirma lo que quiere que ellos hagan y es tan claro que Dios está confirmando que es como si fuera un huracán pasando alrededor y esa lana está completamente seca y siguen diciendo, pero Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Algo que Dios me mostró a mí hace años. Ustedes han visto quizás en el video que tenemos en cuanto a la Escuela de Misiones, que trabajamos bastante en la selva. A mí no me gusta la selva. Yo soy caluroso. Pero un día yo estaba en una lancha en la selva, en el río. Tan llena la lancha que no podía mover a pie. Y sudando, yo cansado también, y sentado al lado de un hombre shipibo, cristiano. El hombre shipibo se entera que yo soy pastor. En camino, en la lancha, conversamos. Y me dice, pastor, más allá en el río hay 200 caseríos que no tienen iglesia. Muchos de ellos nunca han escuchado el evangelio verdadero todavía. Y me dice, ¿qué van a hacer ustedes? Yo le dije, mira, tú vives por acá, tú conoces esos lugares, vamos a orar por ti. Y me fui a la selva, hice mi ministerio como buen misionero, como buen pastor, y volví a Lima. Y un día en mi devocional leí Salmo 24, versículo 1, que dice que toda la tierra le pertenece al Señor y todos sus habitantes que hay en él. Y Dios quebrantó mi corazón y Dios me mostró que mi corazón estaba tan duro porque no me preocupaban esas personas que no conocían al Evangelio. Además, yo honestamente pensaba, ir a la selva cuesta, porque no es como ir al siguiente pueblo, es más lejos, son gastos mayores. Y el Señor me habló ese día, me dijo, Brian, yo amo a esa gente. ¿Y tú crees que no tengo la plata suficiente para enviar a las personas? Y si yo pudiera contarles el resto de la historia y lo que Dios hizo, realmente es algo maravilloso. Pero si estamos pensando en ser líderes y capacitar a otros para que sean líderes, es importante ser hombres y mujeres de fe. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Y con eso también es importante ser pacientes. Porque siempre se presentan obstáculos. Siempre tenemos que trabajar con gente que es inmadura. Y esa gente inmadura nos muestra también lo inmaduro que somos.
Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado. ¿Recuerden eso? Que cuando estás ministrando a la gente en una iglesia, estás plantando una iglesia, ellos son pueblo escogido de Dios. Son amados por Cristo. Y dice aquí, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La paciencia a veces significa la capacidad de escuchar. No sé qué pasa muchas veces cuando uno llega a ser líder o llega a ser pastor, se acostumbra a que la gente diga, ay pastor, ¿qué dice Dios en cuanto a eso? ¿O qué dice la Biblia? Y muchas veces tenemos respuestas. Y llega un momento cuando pensamos que somos tan capaces y pensamos que la persona nos está comentando un problema, algo así, y ya tenemos la respuesta. Y ni siquiera hemos escuchado todavía, porque ya tenemos la respuesta. Y obvio que no tienes que dar la respuesta siempre. A veces no es bueno. Aun cuando tienes la respuesta, tienes que ser sabio y saber cuándo es importante incentivar a la persona a estudiar un poco más por su cuenta. Hace 2 semanas, un hermano de nuestra iglesia me escribe y me pregunta un tema teológico. Y en vez de darle la respuesta, porque me habló de un pasaje específico, él ha hecho un estudio del método inductivo, él sabe cómo hacer un estudio del método inductivo. Le dije, mira, lo que tienes que hacer es prestar mucha atención al contexto. ¿Qué es lo que dice el pasaje anterior? ¿Qué dice el pasaje después? ¿Y cuál es el tema principal de todo el libro de lo cual nace esa pregunta tuya? Cuando ya lo has estudiado un poco más, escríbeme otra vez. Porque si yo le doy la respuesta, sí, va a tener la respuesta, pero no va a aprender. Porque como líderes, nuestra tarea no es necesariamente, y hay un equilibrio con lo que voy a decir, no es necesariamente enseñarles qué pensar, sino enseñarles cómo pensar. Lamentablemente, en muchas iglesias de hoy, la gente viene con esa mentalidad de que el pastor, lo que él dice es punto y final. Es importante que respeten al pastor, sí. Y tenemos nuestras doctrinas bien definidas. Pero es importante enseñarles a las personas cómo pensar. ¿Ok? Otra cosa que es importante es la rendición de cuentas. Dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Algo que estaba pensando hace unas semanas, es importante lo que dice aquí cuando dice el hierro se afila con el hierro y no dice con el plástico. ¿Qué quiero decir con eso? Si siempre estás con gente y todos tus líderes son hombres que siempre te dicen sí, no vas a crecer bien como líder. Como parte de tu liderazgo tienes que tener personas que son personas de sana doctrina, personas sabias, pero también personas que te aman tanto que están dispuestos a decirte a veces, no, ¿qué estás pensando? Yo creo que estás un poco mal, podrías mejorarlo así. El hombre, con el trato con el hombre, otro hombre, va mejorando, va creciendo, ¿no? También dice 1 Tesalonicenses 5:17,
hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes perezosos, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Qué importante es ese trato entre nosotros. Yo realmente soy muy bendecido porque tengo, como yo a veces digo, cuando vine aquí al Perú tenía un pastor y ahora tengo 4 y 3 principales. Porque mientras uno va creciendo en el ministerio, no es que necesita menos apoyo de otros, sino que necesita más. Y uno de mis pastores, que realmente considero como mi pastor, tiene 85 años. Tantos años de experiencia en el ministerio, tanta sabiduría. Y qué importante es eso, ¿no? No pasa una semana que no me escribe varias veces para preguntarme cómo soy. Ora por mí. A veces Dios le da una palabra profética para mí. ¿Y cómo empecé a tener esa amistad con Él? Justo yo les comenté de ese momento cuando hubo un gran problema en nuestra iglesia, una división, porque yo estaba con ese temer de tomar una decisión y estaba demorando para tomarlo. Y cuando la iglesia se dividió en 2, justo terminó conociendo a este pastor. Y yo le confesé lo que había sido el problema. Y pensando, oye, ese pastor es muy conocido en Calvary Chapel, seguramente no va a querer nada conmigo ya. Y fue todo lo contrario. Es importante para ustedes, y lamento que a veces escucho pastores diciendo que ser pastor es realmente una vida solitaria. Si estás pensando así, tienes que hacer un cambio. Tienes que buscar a hombres con quienes tú puedes ser transparente, honesto, y que sean tus amigos también. Qué importante es eso. Hay una lección en eso. Ser honesto es reconocer que no eres tan bueno y no eres único. Es seguro que vas a tener muchas luchas. Y cuando mi pastor me dijo el año pasado, porque yo le comenté, estamos poniendo más empeño todavía en plantar iglesias. Me dijo, ok, voy a estar orando mucho por ti porque vienen los ataques. Y este año, en 26 años en el Perú, este último año ha sido el año más difícil que hemos enfrentado. Pero nos ayuda a estar animados. Porque como siempre decimos, Satanás no se mete con una iglesia dormida. Y mucho menos con una iglesia muerta. Pero yo te preguntaría, ¿quién en tu vida tiene el derecho de llamarte la atención? ¿Tienes una persona de confianza así? Es muy importante. Y con eso, otra característica que es importante es la humildad. La humildad. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad sí me permite escuchar a otros y recibir su corrección. La humildad me permite apreciar su punto de vista cuando no estamos de acuerdo. Y la humildad me ayuda a buscar apoyo en vez de aislarme cuando estoy luchando. ¿Se acuerdan cuando la Biblia enseña que Cristo escogió a los 12? ¿Y qué fue tan importante para Pedro, por ejemplo? Ser corregido por Cristo en varios momentos. Cuando Cristo lavó los pies de los apóstoles, y Pedro, como siempre, tiene algo que decir, ¿no? No, Señor, jamás lavarás mis pies. Ay, pero Pedro, ¿qué te pasa? Y qué lindo ver que el apóstol Juan consideraba
a Cristo como su amigo y entendía que Cristo lo amaba tanto. Pero lo que realmente es sorprendente es que estos 11, cuando Cristo ascendió al cielo, se quedaron en Jerusalén. Y claro que tienen que salir en un momento, pero al inicio trabajaban juntos, en armonía. Eso nos lleva a otra cosa que es importante. La humildad, al ver a los demás como mejores que uno mismo, es que no vas a necesariamente buscar a una persona para que sea tu persona de confianza que es como tú. Podría ser una persona muy distinta. Y gracias a Dios por eso. Yo no soy peruano, pero vivo aquí en el Perú. Y si yo tendría que buscar a una persona como yo soy gringo. Todavía. No sería posible. Pero doy gracias a Dios por amigos peruanos que me conocen tan bien y tienen el derecho de hablarme, ¿no? Otra cosa, un líder es orientado a la familia. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos conviven en armonía. También dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces hablamos de la iglesia como familia. Realmente estás plantando una nueva iglesia que es una familia, la familia de Cristo, pero también la iglesia nuclear. Cuando estamos mal y cuando estamos buscando edificar nuestro propio reino y ser reconocidos, nos hace mucho daño. Por ejemplo, la tendencia de, ¿cómo puedo decirlo? He escuchado a pastores que se quejan un poco porque dicen, yo voy a las conferencias todos los años y nunca me invitan a mí a enseñar. Somos una familia y honestamente no es gran cosa. Yo disfruto más las conferencias cuando no tengo que enseñar nada. Cuando voy, me siento y recibo. Algo que aprendí y que me gusta de mi primer pastor de Calvary Chapel, se llama Robert Fountain. Es que cuando vas a las conferencias, nadie lo conoce. Yo me quejaba de mi pastor porque siempre tenía problemas, estaba aguja muchas veces. O sea, no tenía plata. ¿Ya? Pero siempre iba a tomar café en Starbucks, Dunkin' Donuts, esos lugares. Y yo dentro de mí, en que yo soy tacaño, porque soy de herencia holandesa, no, siempre mi pastor me decía, ay Brian, estoy tomando un café. Y yo, toma café en tu casa mejor, pensaba yo. Más barato. No entendía. Hasta que un día voy a los Estados Unidos para visitarlo y me dice, Brian, búscame el martes en Dunkin' Donuts. Y yo, ay, otra vez. Y voy y pasé 3 horas con él en Dunkin' Donuts. Y mientras tomábamos café, entraban personas de la comunidad y le decía a la señora, ¿cómo está su hija? Y después me decía, le operaron a su hija hace 3 días. ¿Ella es parte de la iglesia? No, pero viene aquí a tomar café. Y después entraba otro hombre, a él está pasando por eso, y conocía a todo el mundo. Y considera a su ciudad donde ministra como su campo misionero. Y no le importa ser conocido mucho entre los pastores, porque quiere ser conocido como el pastor del pueblo. Él está plantando una familia en Miami Beach. Entonces, no te preocupes si nunca te inviten a predicar, a enseñar en una conferencia. Hemos visto en el video cuántas personas que nunca han escuchado de Cristo y tú te quejas porque no puedes predicar en una conferencia.
Hay mucha gente que necesita escuchar. Y la otra cosa es cuando empiezan a invitarte y la gente empieza a decirte después, ay, qué linda prédica. Empiezas a esperar eso. Y te invitan, y te invitan, y te invitan. Y si eres padre de familia, estás descuidando tu familia. Porque siempre estás viajando. Y tus hijos se van creciendo no enamorados de tu iglesia, sino resentidos. Doy gracias a Dios que tomé la decisión, fue una de las pocas decisiones sabias que he tomado en mi vida, de no pensar que yo tenía que estar en todas las conferencias. Un año volví de un viaje misionero a la selva y mi hija Priscila, que canta aquí en la alabanza a veces, ahora, me dice, papá, no viajes por favor, porque yo te extraño demasiado. Ok, Priscila, el resto del año no voy a viajar. Y justo el día siguiente me invitan a predicar en una conferencia. Disculpa, pero yo he hecho una promesa con mi hija que no voy a viajar el resto del año. No puedo. ¿Y saben qué? Es para la gloria de Dios. Mis 3 hijos, ya adultos, están sirviendo al Señor. El líder es líder en la familia. Es tan importante eso. El líder también, no sé cuánto más tiempo más tengo. A ver. ¿Cuánto falta? Porque justo mi siguiente punto es que el pastor o el líder es respetuoso. ¿Así? Ok. Ok, gracias. Mira lo que dice Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Una cualidad importantísima de ser pastor es el respeto. A los líderes de la iglesia se les suele respetar mucho por sus sacrificios para llevar a otros a Cristo. Hay una señora que conoció a Cristo en nuestra iglesia cuando tenía 88 años de edad. Yo le bauticé. Y ahora tiene 94. Me ama tanto que es capaz de hacer cualquier cosa para mí. Me invita a comer muchas veces cuando se mudó a los Estados Unidos, pero cuando vuelve, me invita a comer. Y no hay problema con mi esposa. Tiene 94, pues. ¿No? Es algo hermoso. Pero los pastores deben compartir ese mismo respeto con los miembros de la iglesia, los amigos y su familia. Los pastores eficaces respetan a los demás, sea cual sea la situación, incluyendo el tiempo de la persona o de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Oye, pastor, que exige que todos lleguen puntual, pero cuando se trata de una reunión de consejería o algo así, no llega. No. También, si somos respetuosos, damos gracias a la persona por su servicio. Que sea una costumbre tuya a la persona que sirve en la puerta, a la persona que limpia, decirle muchas gracias. También entender las circunstancias únicas y variables del individuo. Y ahora, no estoy poniendo ley. Ninguna persona aquí llega a la perfección en estas áreas. Pero deben ser cosas que estamos cultivando en los líderes que estamos levantando. Y si es así, vamos a cultivarlos en nuestras vidas también. Y termino con una cosa más, que es muy importante.
ser estudiante de por vida. Ser estudiante de por vida. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Doy gracias a Dios que creo que en los últimos 3 o 4 años he aprendido más que aprendí en todos mis años anteriores en el ministerio. Porque tengo la costumbre de leer mucho, de meditar en la palabra de Dios, de siempre evaluar las cosas y siempre buscar mejorar. No solo estudio la Biblia, que es importante, obvio, sino también estudio la cultura para saber cómo ministrar mejor a las personas. El evangelio nunca cambia, la doctrina nunca cambia, pero la forma que ministramos en nuestra cultura, entender la mentalidad de las personas, eso sí, tenemos que entender. Y eso requiere estudiar siempre. Si antes la cultura cambiaba cada 10 años, está cambiando cada año o menos, menos de cada año. Qué importante es entender. Un pastor puede tener un conocimiento firme de la Biblia, pero es importante seguir pensando de forma crítica sobre el tema de cómo se pueden aplicar las doctrinas bíblicas o las enseñanzas que damos los domingos. Eso es tan importante, ¿no? Algo que me da pena, me da roche, es que me di cuenta que un tiempo yo estaba enseñando de una manera que no era tan aplicable a la vida de una persona que va a una oficina lunes a sábado. Porque en que mi mundo, esta iglesia, enseñaba siempre pensando en la iglesia. Y pobrecitos los que tienen que sufrir bajo mis enseñanzas todos los domingos. Pero al escuchar a las personas y ver cómo podemos aplicar la palabra de Dios a sus vidas cotidianas de la persona que es mecánico o es médico o enfermera, etcétera, ¿me entienden? Nos ayuda a comunicar bien el Evangelio de Cristo y también involucrarles en el ministerio sabiendo que ellos también son parte. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nuestro carácter, nuestra forma de ser y la forma que vamos capacitando a otros para el ministerio. La fe es tan importante, ¿no? Si vamos a alcanzar al mundo para Cristo y somos de una iglesia pequeña, no debemos de desanimarnos, sino tomar una decisión de invertir nuestras vidas en un grupo de hombres que van a ser capaces de ministrar a otros y otros y a otros. ¿Me entienden? Por un lado, cuando tu iglesia es pequeña, es menos complicado. Cuando iniciamos con Coinonía, éramos un grupo tan pequeño que a veces hacíamos un estudio bíblico los miércoles y llegaba una sola persona. En vez de desanimarme con eso, me animaba. Porque la persona siempre decía, ay, qué pena que no llegó nadie más. Bueno, yo tengo que hacer y quizás probablemente la semana que viene vendrán más personas. No, yo decía, no. Porque cuando vienen más, yo no sé con quién o con quiénes Dios quiere tratar. Pero esta noche es obvio. Y siempre pasábamos un tiempo hermoso. Entonces no debes pensar que ser pastor o parte de una iglesia pequeña es una desventaja. Porque no lo es. A veces hay gente que también necesita estar en cuidados intensivos y necesita una iglesia pequeña donde pueden ser ministradas mejor. Y por eso quería animarles, porque no quiero que salgan de ahí esta conferencia diciendo, claro, que plantar iglesias es para las iglesias grandes. No, es para todos, porque es parte de ser discípulos, que es la gran comisión.
Voy a orar primero y después vamos a empezar a orar juntos. ¿Ok? Señor, gracias por lo que me has permitido compartir con mis hermanos y mis hermanas en la fe esta tarde. Gracias, Señor, porque en mi caso me has dado tanta paz al saber que soy pastor de una iglesia pequeña. Sí, queremos alcanzar al mundo para ti. Y por eso nos has puesto en un lugar estratégico, un lugar hermoso donde podemos servirte, invirtiendo en las vidas de ciertas personas. Queremos que sean personas piadosas, personas como tú. Y gracias porque al ser parte de una iglesia pequeña, nosotros también podemos ser muy conocidos por el rebaño. Y eso permite que también podamos crecer y llegar a ser más como tú. Gracias por cada persona aquí. Gracias por su participación esta tarde. Y ahora pedimos que nos guíes en este tiempo de oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.